Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de dos estructuras que se utilizan mucho en bases de datos, que son los procedimientos almacenados y las funciones. Para empezar, quiero mostrar una, un comparativo de ambas estructuras y vamos a hablar, lo voy a dejar unos minutos ahí para que ustedes puedan leerlo. Si quieren, también pueden pausar el video, pero voy a mencionar algunas más relevantes. El propósito principal de un procedimiento almacenado es ejecutar unas instrucciones algorítmicas, unas estructuras de ciclos o condicionales que tengamos programadas. Y la función tiene como propósito principal calcular y devolver un valor. De hecho, en SQL ya existen unas funciones predefinidas y cuando nosotros construimos una función, pues toma ese mismo comportamiento que esas funciones predefinidas. Son llamadas y se le pasan los parámetros que se requiera para que ella pueda trabajar. Los procedimientos almacenados se invocan o se ejecutan por la instrucción exec o la instrucción call, mientras que la función, como lo mencioné hace un momentico, dentro de una consulta SQL en la sentencia select, incluso en la sentencia where, porque las funciones pueden devolver un solo valor escalar o pueden devolver una tabla. Cuando las construimos de forma que devuelvan una tabla, entonces en el where de una instrucción SQL podemos utilizarla para este fin. Los procedimientos aceptan parámetros de entrada y de salida y las funciones solamente de entrada. Bueno, y entre estas algunas otras condiciones o situaciones que ustedes pueden aquí revisar al momento de comparar estas dos estructuras. Para desarrollar un ejemplo de cada una de ellas, vamos a utilizar la base de datos HR, muy conocida de recursos humanos, y vamos a primero hacer una función que validará o hará el cálculo de la antigüedad de un empleado y nos devolverá en años cuánto tiempo, hace cuánto está desempleado en la organización. Para ese propósito, tendremos que suministrar un parámetro que será el ID del empleado. Entonces, vamos a construirlo. Primero, pues tenemos que decirle que vamos a usar la base de datos y la sintaxis para poder definir la función es create function. Pero, como al interior de la definición o creación de la función vamos a utilizar el delimitador de punto y coma en varias oportunidades, tenemos que antes decirle que vamos a cambiar el delimitador. Esto es algo temporal. El modo delimitador va a ser el doble slash. Ahora sí vamos a decirle eh, create función. Yo la voy a llamar años servicio y vamos a recibir un parámetro, ya lo he mencionado, que va a ser el ID del empleado. Ese parámetro va a ser de tipo entero con una longitud, si queremos, de 10 dígitos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La instrucción para crear la función, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros, puede ser uno, pueden ser varios, que se requieran para definir o para pasarle como dato de entrada a la función. Bien, vamos a poner aquí que esta función va a retornar un valor de tipo entero. Esa es una instrucción muy importante que hay que definir. La función, eh, al retornar un valor, debemos indicar qué tipo de valor es el que ella va a retornar. Debemos especificarlo. Entonces, aquí estamos diciendo que el retorno de esta función va a ser este tipo de dato, va a ser entero. Ahora vamos a decirle, bueno, empecemos con la función. Entonces, begin, que es la palabra reservada para decirle que aquí inicia la función, y ¿por qué no pongamos de una vez el end, que es la palabra reservada para decir que hasta aquí va la función? Ponemos el carácter que indicamos que es el delimitador temporal. O sea, con este doble slash le estamos diciendo, mire, aquí terminó la función, ya puede correr todo el código, puede ejecutarlo en este momento, porque se lo definimos acá. Y por último, vamos a decirle que nuevamente el delimitador vuelve a ser el punto y coma. Esto lo pongo de una vez como para determinar la estructura. Aquí arranca y aquí termina el procedimiento almacenado. Aquí termina. Y con esto lo digo, hasta aquí vamos. Córralo, créelo, ejecute la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Pues de crear la función. Corrijo, aquí arranca y aquí termina la función. No procedimiento almacenado en ese momento, sino función. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuántos años lleva un empleado trabajando para la organización? Para eso, entonces vamos a decir que declaramos una variable donde se va a guardar el cálculo de esta antigüedad. Declare o declare
para indicar que una variable que yo llamo tiempo va a ser de tipo entero. Tenemos una variable para hacer los cálculos. Ahora vamos a hacer precisamente eh, el cálculo a partir de una instrucción select, como las que hemos trabajado en otras oportunidades en el lenguaje SQL, y vamos a almacenar ese cálculo o esa consulta, el resultado de esa consulta, dentro de la variable tiempo. Que yo digo, select, bueno, antes de esto, ¿cómo sabemos cuál podría ser la consulta a realizar? Veamos entonces la estructura de la tabla a la cual vamos a hacer la consulta. Necesitamos saber la antigüedad de un empleado. Entonces buscamos la tabla empleados o employees y al seleccionarla en la parte de abajo nos está mostrando las columnas o la estructura, nombres de los campos y tipos de datos. Aclaro para que si uno no tiene presente, estamos utilizando la interfaz de MySQL Workbench, ¿ok? También podríamos utilizar otra interfaz o construirlo en la línea de comandos, pero en esta oportunidad decidí usar esta, que es muy popular y que mucha gente ya la utiliza y la conoce. Entonces, si queremos saber la antigüedad, pues tendremos que saber cuándo fue contratado. Y esa información está en el campo hire date o fecha de contrato, fecha en que fue vinculado. Y yo necesito hacer una operación aritmética. Voy a restar al año actual el año de contratación. Y allí lograré tener los años de servicio, que es para lo que voy a construir esta función. Entonces vamos a hacerlo ahora sí, sabiendo cuáles son los campos que vamos a utilizar. Te digo, select, y aquí le digo que voy a capturar el año actual. Estoy utilizando una función dentro de otra. Fíjense que yo aquí estoy declarando, construyendo una función, pero al interior de ella estoy usando otras funciones que ya están definidas en el lenguaje. Yo puedo llamar una función, yo puedo al interior de una función llamar otra, no crearla, al interior de una función llamar otra. De la función node lo que hace es entregarme la fecha actual y la función year lo que hace es de esa fecha actual que yo le paso como parámetro, capturar el año, solamente el año de la fecha que yo le paso. La función node no tiene parámetros porque digo es, deme la fecha de hoy. La función year sí tiene parámetros, una fecha, que es la fecha de hoy que le estoy pasando, entonces ella me entrega el año actual. Y ahora quiero el año de contratación. Entonces voy a usar nuevamente la función year con el campo donde está la fecha en que fue contratado. Ya lo habíamos visto ahí en el listado de campos que saca a la izquierda. Y esto va a ser una resta. Al año actual, réstele el año de contratación. Una aritmética sencilla. Y eso lo vamos a guardar dentro de la variable tiempo. Eso es lo que estamos diciendo allí. Hágame esta resta y guárdela dentro de into, al interior de la variable tiempo. ¿Y esa información de dónde la vas a tener? Pues eso va a estar dentro o de employees. Para todos los casos, no. Quiero hacer el cálculo para un empleado en específico, que es el empleado que le voy a pasar como parámetro cuando llame la función. Entonces, voy a poner aquí la condición, donde employee-id sea igual a, vamos acá, este employee ID es el nombre del campo en la estructura de la tabla. Entonces yo voy a cambiarle aquí para de pronto no generar ambigüedad o confusión en algún momento. El parámetro lo voy a dejar solamente como ID para facilitar la comprensión de la consulta. Este Employee ID es el campo llave primaria de la base de datos y este ID es la variable que yo definí como parámetro de entrada a la función. Listo. Y ahora pues retornaré la variable donde guardé el dato. Ahí está. Revisemos rápidamente cómo es que está definido esto y aumente un poquitico el tamaño para una lectura más cómoda. Ahí está. Uso la base de datos donde voy a construir o donde voy a definir esta función. Uso el delimitador para que no tengamos problemas cuando al interior de la función yo utilice el punto y coma. Si yo no definiera un delimitador diferente, en el primer punto y coma
esta instrucción se va a ejecutar hasta aquí y no estaría completa con todo el resto de información que va al interior de la función, entonces no quedaría bien construida. Entonces este delimitador es para decirle, mire, cuando usted encuentre nuevamente este carácter, allí se detiene y allí ejecuta toda la instrucción, que es esto que está aquí, toda la definición de la función. Usamos la palabra reservada create function en nombre de la función que nosotros determinemos que le vamos a poner. Los parámetros puede ser uno, como en este caso, o varios, y decimos que el valor de retorno es un dato entero. Este valor de retorno que definimos aquí debe coincidir con el tipo de dato de la variable que vamos a retornar. Entonces nosotros debemos saber si el resultado de nuestra operación va a ser un entero o un float, un double, un varchar, lo que nosotros entendamos que se va a hacer dentro de la operación, dentro de la función. Eso es una instrucción SQL normalita. Es una consulta de una búsqueda con un condicional. Vamos a buscar este campo de esta tabla para este ID, pero vamos a realizar, una vez lo encontremos, una operación aritmética en donde restamos al año actual, el año de ese campo, y ese resultado lo guardamos aquí, dentro de esta variable. Esa es la forma como podemos asignar a variables resultados de operaciones aquí en la función. Y por último, retornamos ese valor. Decimos que hasta allí va la función, utilizamos el delimitador para indicar que, bueno, ya ahora sí, aquí se acabó esto, ejecútelo por completo, desde principio a fin hasta aquí, y nuevamente cambiamos el delimitador para que sea el punto y coma, una vez más el delimitador. Entonces ahora, teniendo esto, voy a decirle que ejecútelo. Ok, me está generando un error porque encontró algo con un nombre similar. Entonces voy a ponerle el número 1 aquí, voy a ejecutarlo de nuevo, y me dice que acá en la parte de la salida, las acciones de salida, se creó correctamente la función. Muy bien, ahora, ¿cómo logro comprobar que esto quedó bien hecho? Entonces, vamos a buscar aquí, dentro de la base de datos HR, las funciones. Voy a actualizar y aquí está la función año servicio 1, que fue la que acabamos de definir. Cuando yo le doy aquí clic en este icono, es para ejecutarla. Como ella me va a pedir como parámetro un ID, entonces primero miremos qué ID tenemos por acá dentro de los registros. Veamos todo el contenido de la tabla. Podemos pasarle el ID, por ejemplo, de David Austin, que es el 105. Entonces, intentémoslo hacer con ese usuario. Le paso el ID 105, le digo que lo ejecute y ella me dice, la función me retorna que David o David Austin tiene una antigüedad de 28 años. Veamos. Él fue contratado en el 97. En el 97. Si tomamos, hacemos un cálculo allí rapidito y decimos 2025 menos 1997, hagan ustedes conmigo y compruébenlo. Ahí está, 28 años. Entonces, podemos estar seguros de que nuestra función quedó bien construida. Eso es la definición de una función. Ahora veamos un procedimiento almacenado. Para el procedimiento almacenado utilizaremos la misma base de datos, pero ahora haremos algo un poco diferente. Queremos hacer un procedimiento almacenado que permita aumentar el salario de unos empleados, de esta misma tabla de empleados. ¿Pero de cuáles o de cuántos? ¿De todos? No. Vamos a aumentar el salario de los empleados que pertenezcan a un departamento. Departamento de ventas, departamento comercial, departamento, mm, bueno, cualquiera de estos de recursos humanos. Entonces, yo especifico a qué departamento le voy a aumentar el salario y en qué porcentaje le voy a aumentar el salario. Debemos a definir o a crear un archivo nuevo para definir esta función. Dice así. Nuevamente usamos HR. Recuerden que tenemos que especificar a la base, al motor de base de datos o a la interfaz de MySQL Workbench, cuál es la base de datos sobre la cual vamos a definir nuestros elementos, nuestros objetos. Nuevamente el delimiter cumple la misma función.
ya lo explicamos hace un momento. Y aquí empiezan a cambiar un poco las cosas. Porque ahorita ya les digo, create no function, sino create procedure. Este procedimiento almacenado tiene una particularidad y es que no lo voy a ejecutar sobre un solo registro, sino que lo voy a ejecutar sobre una serie de registros. La función que creamos hace un momento la ejecutamos sobre un solo registro, que era un empleado en específico para conocer su antigüedad. Esta la vamos a ejecutar sobre un grupo de empleados que pertenece a un departamento. Entonces tenemos que usar una estructura cíclica dentro de nuestro procedimiento almacenado. Vamos a mirar. Vamos a llamarlo aumentar, aumenta salario. Aumenta salario. Y aquí tendremos dos procedimientos, dos parámetros. El departamento lo abreviado de esta forma, que es un dato entero, y el porcentaje, que puede ser un dato de tipo float, porque yo lo puedo aumentar un 10%, un 10,5, un 10,2, un 12, un 50 punto algo. Bien, entonces dos parámetros de diferentes tipos de datos. Y nuevamente la instrucción begin para indicarle que aquí empieza el procedimiento almacenado, muy similar a la función. Y definamos de nuevo el end, definamos o indiquemos que aquí termina la definición del procedimiento almacenado y cambiemos nuevamente el delimitador para que una vez más quede el punto y coma como ese carácter para finalizar una instrucción. Aquí entonces voy a declarar varias variables, ya les indicaré. Una que sea ID de tipo entero, que es el ID del empleado al cual le haré el incremento. Otra que es el salario actual, que en su momento tengo que conocerlo, cuánto está ganando actualmente. El nuevo salario, o sea, el incremento, de acuerdo al porcentaje que le ingrese. Estas son de tipo float. Voy a declarar un apuntador. ¿Qué es un apuntador? Es un, bueno, corrijo, voy a declarar un cursor. Lo que pasa es que yo lo llamo apuntador, es el nombre que le estoy dando, apuntador. Pero esto es un elemento de tipo cursor. ¿Qué es un cursor? Miren que cambia aquí el color porque es un elemento propio del lenguaje, una palabra reservada del lenguaje. Un cursor es como cuando yo voy en una tabla en una hoja de cálculo pasando de una celda a la otra y voy moviendo el cursor de una celda a la otra, o cuando estoy en un documento de texto y voy moviendo el cursor de una palabra o de una letra a la otra y va moviéndose. Eso es un cursor. Es la posibilidad de indicar, señalar, apuntarle a algo. Aquí vamos a indicarle o señalarle cada uno de los empleados que vamos a hacerle la actualización. Entonces, ese cursor va a ser para, y aquí viene la consulta para la cual vamos a ejecutar o a utilizar el cursor. Entonces, yo le voy a decir, vamos a seleccionar el ID de un empleado, del empleado al cual voy a hacerle el incremento de la tabla empleados. Pero, ¿cuáles empleados? ¿A todos? No, ya dijimos que este incremento se lo voy a hacer por departamentos. Entonces voy a definir aquí de un departamento en específico. Y ese departamento en específico, aquí empiezo a usar las variables que definí como parámetros, estará en la variable dpto. Estaba acá. Muy bien. Entonces, de ese cursor voy a inicializarlo, voy a empezar a usarlo, voy a abrirlo. Entonces le digo open apuntador, que es la palabra o el nombre que yo utilicé para definir ese cursor. Y ese cursor va a empezar a hacer una iteración. Voy a empezar a utilizar una estructura cíclica. Una de las estructuras cíclicas que yo puedo utilizar aquí en MySQL es el loop. Entonces defino un nombre para ese loop. Yo lo llamo fila. Fila es un loop. Un loop, repito, es una estructura cíclica. Yo de una vez voy a definir que ese loop va a terminar aquí para que después de pronto no se me quede abierto. Y así como yo definí, declaré un cursor que lo llame apuntador, pues ese cursor también debo cerrarlo, debo delimitarlo. Entonces voy a decir aquí close apuntador. Muy bien. Entonces ya tengo mi estructura cíclica. Repasemos hasta el momento lo que tenemos. El procedimiento almacenado con su nombre y sus dos parámetros de entrada, que
empieza en la línea 4 en el begin. Voy a ampliar un poquitico el texto para una lectura más cómoda allí. Y termina en la línea 13. Bien. Dentro de ella tenemos la declaración de unas variables de tipo entero y float y la declaración de un cursor. Ese cursor empieza aquí en la línea 7, ahí lo defino y lo voy a utilizar ahora para empezar a mover y apuntar y señalar a un registro en específico y lo cierro acá. Bueno, lo defino y lo abro aquí y lo cierro acá. Y después utilizo la estructura cíclica para aprovechar ese apuntador, ese cursor y empezar a recorrer los registros sobre los cuales yo quiero hacer la operación que necesito realizar. Entonces, la estructura cíclica la llamé fila, ese es el loop. Ahora, ¿yo qué digo? Yo digo, por cada apuntador vamos a hacer lo siguiente. O sea, cada vez que el apuntador encuentre un ID, ¿por qué un ID? Porque es la variable sobre la cual, en este momento que lo estoy definiendo, sobre la cual yo voy a estar iterando. Entonces, por cada apuntador en el ID. Ahora vamos a empezar a hacer operaciones ya de tipo SQL común y corrientes. Digo que a la variable salario le voy a asignar el resultado de una consulta. La consulta es, seleccione salario de empleados. Bueno, así como la función, ¿por qué o de dónde sé qué es lo que tengo que escoger? Pues recordemos la estructura de la tabla de empleados, aquí está el salario. Como el propósito de este procedimiento almacenado es incrementar el salario de unos empleados pertenecientes a un departamento, pues tendré que llamar a ese campo y el que está acá en la parte izquierda. Entonces, seleccione el salario de empleados, pues ¿de cuál empleado? ¿De cualquiera? No, de un empleado específico. Donde employee ID sea igual a el ID. Ahí estoy haciendo una consulta, un select común y corriente, y eso lo agrego a salario. Repito, ¿de dónde sale este ID? Recuerden que apuntador es un cursor, ese es el nombre que yo le di a un cursor, que va a estar recorriendo todos los ID de empleados que pertenezcan a un departamento específico. Entonces, esos IDs de empleados van a estar guardados aquí en ID. Y en cada iteración del loop, este fetch es por cada uno. En cada vuelta, en cada iteración del loop, el ID guardado en el apuntador del conjunto de IDs guardados allí se va a almacenar en cada iteración, en cada vuelta, temporalmente en esta variable. Entonces, por eso acá hago la consulta de los empleados con ese ID guardado temporalmente en esa vuelta, en esa iteración, en esa iteración. Entonces acá digo, set nuevo salario, la otra variable que definí en la línea 6, es igual a lo que ya está en salario más el incremento. Y el incremento lo calculo de esta manera. Salario por porcentaje, el segundo parámetro. El primer parámetro lo usé aquí en la consulta para el cursor y el segundo parámetro lo estoy usando aquí para la operación aritmética del incremento, de calcular cuánto le voy a subir por porcentaje y esto lo divido entre 100, pensando que allá me van a dar los puntos porcentuales, el 5%, el 10%, el 20% y aquí para poder calcular el valor de ese porcentaje lo divido entre 100. Bien, y ahora vamos a hacer la actualización. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo el nuevo valor del salario para ese empleado que estoy seleccionando acá. Entonces le digo, actualíceme la tabla de empleados. ¿Qué vamos a actualizar? Vamos a fijar el salario del empleado y el valor de ese campo salario va a ser la variable nuevo salario, donde guardamos el cálculo hecho anteriormente. Para todos los empleados, no. Para el empleado específico que estamos en esta iteración, en esta vuelta de la operación, de la estructura cíclica del loop, donde employee ID sea igual al ID, almacenado por la iteración del apuntador. Y listo. Ahí terminamos nuestra definición del procedimiento almacenado. Repasemos rápidamente qué tenemos acá. El uso de la base de datos, la definición del nuevo delimitador, la creación del procedimiento con sus dos
Parámetros, empezamos la estructura del procedimiento, declaración de variables de diferente tipo, declaración del apuntador. Aquí quiero detenerme un momento porque tal vez este concepto pueda generar algunas confusiones. El cursor, repito, es ese objeto que me va a permitir recorrer un conjunto de elementos. ¿Cuál es el conjunto de elementos? El resultado de esta consulta. Seleccióneme los ID de empleados de la tabla de empleados que pertenezcan a un departamento específico. Entonces, ese conjunto de empleados puede ser uno, pueden ser 10, pueden ser 20. Se van a guardar aquí, en esta variable, que es un cursor. Entonces, yo voy a ir recorriendo, porque es el cursor lo que hace señalar. Entonces, abro el cursor donde ya guardé ese conjunto de empleados, y defino una estructura cíclica, que es, en este caso, utilicé la estructura loop. Podríamos haber usado también un while. Decidí utilizar un loop. Lo llamé fila. Ese loop lo que va a hacer es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Y ese loop, aquí dice, por cada dato en el apuntador, almacénelo temporalmente en la variable ID. Esta variable ID no se había definido antes, perdón, está aquí definida, corrijo. Esta variable ID está definida acá. No se había usado antes, quise decir. Esta variable ID no se había usado antes, la estamos usando en este momento para guardar temporalmente en cada vuelta. ¿Por qué digo vuelta? Porque lo que está de la fila 9 a la fila 14 es una estructura cíclica. Se va a repetir un número de veces. En cada vuelta se va a guardar allí temporalmente el ID del empleado. Y con eso ya sabemos a qué empleado le vamos a hacer el cálculo. Entonces simplemente hacemos una operación aritmética. Primero con la consulta original del salario. Después el incremento, el cálculo y la suma. Aquí hago el cálculo, aquí lo sumo con el salario inicial o actual y lo almaceno aquí. Y una vez con ese dato nuevo, hago la actualización para ese usuario o para ese empleado. Miren que siempre estamos hablando de la condición del where employee ID sea igual al ID. Cerramos el ciclo. Esto se va a repetir cuantos registros tengamos almacenados acá en el cursor. Cerramos ese cursor, definimos que se acaba el procedimiento almacenado, utilizamos esta instrucción para decir hasta aquí va lo que vamos a trabajar y cambiamos nuevamente el delimitador. Entonces vamos a correr esto, a ejecutarlo para que se cree. Vamos a ver si ya nos doy alguna respuesta acá. A ver, muy bien. Voy a actualizar aquí. Muy bien. Aquí entonces ya nos confirma que se creó el procedimiento almacenado. Ya lo tenemos. Vamos acá a actualizar. Y aquí está, aumenta salario. Pero nuevamente vamos a mirar la información de la tabla de empleados. Y ahorita tenemos que pensar en los departamentos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que los tres primeros registros pertenecen al departamento con ID 90 y los salarios actuales son 24.000, 17.000 y 17.000. Entonces voy a decirle, vamos a ejecutar ese procedimiento almacenado, vamos a decirle que aumente en un 10% el salario de los empleados de este departamento. Aumenta salario, voy a llamarlo, a correrlo. Entonces me pregunta por el departamento 90. Me pregunta por el porcentaje de incremento, 10%. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver nuevamente la información. Ok, hay que tener en cuenta algo, el tipo de dato. Lo estaba pasando por alto. Nosotros dijimos que el porcentaje es un dato de tipo float. Entonces él espera que se le pase un dato de tipo decimal, de tipo float, coma flotante. Entonces, nuevamente, el departamento 90, pero el porcentaje es 10
Dejémoslo en 10.0, 10%. Aquí me está mostrando cómo sería la ejecución, el código que representa ese llamado aumenta salario. Me dice call hr.aumentasalario y los parámetros que le pasé. Voy entonces a mirar acá la tabla y si ustedes se fijan, este estaba en 24.000, ahora está en 29.000. Al parecer lo ejecuté dos veces. Vamos a mirar. 24.000. El 10%, 10% serán de 1.400, 2.400. Y si yo le aumento a 24.000, los 2.400 quedaría en 26.400. Si lo aumento de nuevo, quedaría en 28.800. Vamos a ejecutarlo con el departamento 100. Aquí no coincidió. Algo pasó y no coincidió. Entonces vamos a ejecutarlo con el departamento 100, ejecutarlo una sola vez. Vamos a ver de pronto qué falló. Tenemos 12.000, 9.000, estos dos registros, el 108 y el 109, con 12.000 y 9.000. Vamos a ejecutar nuevamente. Aumenta salario. El departamento, este no, este de aquí aumenta salario. Departamento 100, 10%. Dijimos que están con el salario en 12.000 y 9.000, los dos primeros registros de ese departamento. Vamos a correrlo. Vamos a volver a la tabla. Vamos a actualizar los datos de la tabla. Aquí está. 13.200 y 9.900. Si hacemos el cálculo y si a 12.000 le sumamos el 10%, serían 1.200. 13.200. Si a 9.000 le sumamos el 10%, serían 900. 9.900. ¿Qué sucedió acá? Caigo en cuenta de algo. Este primer valor, que estaba en 24.000, si a 24.000 le sumamos el 10%, que serían 2.400, quedaría en 26.400. Sobre ese 26.400, si le sumamos nuevamente el 10%, eso fue lo que ocurrió, quedaría en 29.040. Aquí pasó de 24.000 a 29.040 porque ejecutamos la instrucción dos veces. Entonces fue haciendo muy obedientemente el cálculo del 10% y sumándoselo una vez tras otra. Y por eso aumentó el valor en este monto. Y acá con el 100 vemos que lo ejecutamos una sola vez y ahí está el incremento. Entonces, de esta manera podemos ver la construcción de una función, la construcción de un procedimiento almacenado, la diferencia que habíamos visto en un inicio para cuándo uso el uno o el otro, o cuándo, cómo hago para llamarlo. Y esto era lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias por ver el video hasta este punto y nos vemos más adelante. Chao.